Saludos, Magíster. A continuación expondremos sobre el análisis de caso, la normativa legal y el protocolo de actuación interinstitucional. Damos inicio a nuestra presentación. Nuestro grupo está integrado por Ana Campaña, Macarena Cisneros, Giovanni Monteros, Melanie Narváez, Margarita Pavón y Amanda Tirira. Nuestro tema para el estudio de caso es protocolo a llevar en la detención de necesidades educativas específicas no asociadas a una discapacidad, caso de trastorno específico del lenguaje en estudiantes de educación básica de la Unidad Educativa Otavalo, periodo octubre 2025-febrero 2026. El presente estudio de caso aborda el protocolo de detención y atención de necesidades educativas específicas no asociadas a una discapacidad, centrándose en las dificultades del lenguaje. Para este estudio de caso es necesario aplicar y comprender la normativa vigente para garantizar la equidad, la inclusión y el derecho universal a la educación de cada estudiante. Este análisis sustenta en la coordinación obligatoria entre el docente, DS, el vicerrectorado y la UDAI para asegurar la atención integral y la aplicación de ajustes curriculares adecuados. El protocolo actual establece una cadena de responsabilidad clara. El DS realiza la valoración preliminar y el acompañamiento inicial. El vicerrectorado supervisa y garantiza la aplicación de las adaptaciones en el aula y la UDAI interviene para realizar la evaluación psicopedagógica especializada y emitir las orientaciones técnicas. Este sistema busca optimizar el proceso de enseñanza del estudiante cumpliendo con los principios de inclusión establecidos de la LOEI. Descripción del caso. En un salón de clases, Mateo presenta problemas en la pronunciación de ciertos fonemas, en especial del sonido R y las sílabas trabadas, lo que dificulta la formación de oraciones complejas y la escasa fluidez verbal. Estas limitaciones han generado una cierta inseguridad, por lo cual Mateo evita participar en clases, su rendimiento es bajo y también se muestra que no realiza o que omite algunos trabajos escritos. Es por ello que presenta varias dificultades. Datos generales del estudiante: Mateo C., edad 10 años, grado 5º año de educación básica, ubicado en una zona rural de Quito, Ecuador. Su docente tutor es la licenciada Andrea M., del periodo electivo 2025-2026. Contexto del estudiante. En este caso se habla de Mateo, un niño de 10 años de 5º año de básica de educación general de una escuela fiscal del Ecuador. Se puede ver que en su aula consta de 32 estudiantes y una docente que está comprometida en la participación de todos. Sin embargo, Mateo muestra ciertas dificultades al expresarse oralmente y de manera escrita, lo que afecta su participación y en especial su seguridad al momento de expresarse en clase. Por ejemplo, en una clase de lengua y literatura, evita alzar la voz o intervenir en debates porque teme pronunciar mal ciertas palabras y que esta actividad no sea bien recibida por la docente o por sus compañeros. Es por ello que esta conducta llamó la atención por parte de la docente y es lo que decide dar una detección del problema. Como detección inicial del problema, tenemos que, de acuerdo a lo que está establecido por el Ministerio de Educación del Ecuador, la primera etapa es el protocolo de atención a las necesidades educativas especiales, ya que comienza a partir de la observación de la docente. Tras verificar que el problema persiste y a pesar de que la docente ha tratado de incorporar diferentes actividades para ayudarlo a que él pueda sobresalir, se informa al DS que el niño presenta ciertos problemas de lenguaje. Es por ello que pide que a través del cumplimiento de las diferentes normativas de la LOEI, que este caso sea evaluado por el departamento del DS. Es así que el trastorno específico del lenguaje es una dificultad en la que la adquisición y el uso del lenguaje oral y escrito
no está asociada a una discapacidad auditiva ni intelectual o motora. Es por ello que este trastorno se presenta debido a una dificultad en el desarrollo del lenguaje que afecta la comprensión y expresión del lenguaje, sin que exista una causa o un déficit auditivo, como ya lo mencioné antes. Es por ello que los niños que presentan estos problemas tienen un vocabulario limitado y por lo general presentan muchos errores gramaticales frecuentes, frases cortas y la dificultad para expresarse con una fluidez. También por parte de la docente se hizo una intervención temprana en el aula y por ello la docente empezó a trabajar con él en el uso de rimas, de trabalenguas, para fortalecer la diferente articulación de los fonemas, asimismo como lecturas guiadas, dictados cortos y diferentes juegos fonológicos que le ayudan a que desarrolle su discriminación auditiva. Muchas gracias. Vamos a analizar la correlación del estudio de caso y la normativa legal con la intervención del docente, la intervención del DS y el vicerrectorado. Intervención del docente. Es el primer eslabón en la detección y atención de necesidades educativas específicas. En el caso de Mateo, el docente observó que el niño presenta dificultades en el lenguaje oral y escrito, problemas para pronunciar la R en las palabras trabadas, frases cortas y poca fluidez al hablar. Frente a esto, el docente actuó de manera inmediata. Registró sus observaciones en el portafolio pedagógico. Diseñó adaptaciones curriculares temporales como actividades de rimas, trabalenguas, lectura guiada y refuerzos positivos. Informó formalmente al DS sobre la situación. Todo esto está totalmente alineado a la normativa, el artículo 63 de la LOEI, que establece que el docente debe garantizar el acceso y permanencia de todos los estudiantes actuando como primer observador. El artículo 158 del reglamento LOEI exige que el docente registre y notifique al DS cuando identifique posibles necesidades educativas específicas. Y el Acuerdo Ministerial 2016-00020A respalda la aplicación de estrategias pedagógicas iniciales por parte del docente. En resumen, el docente no solo identificó el problema, sino que actuó con base a la normativa, aplicando adaptaciones y derivando el caso a quien correspondía. Sin embargo, la detección inicial del docente no es suficiente. Es aquí donde entra en acción la intervención del DS, con una evaluación más especializada. Continuando, el Departamento de Consejería Estudiantil, el DS, que juega un rol clave en la evaluación y orientación inicial. En el caso de Mateo, el DS realizó una entrevista con la familia para conocer antecedentes y el contexto comunicativo del niño. Aplicó instrumentos de tamizaje para evaluar articulación, fluidez y comprensión del lenguaje. Con esta información elaboró un informe psicopedagógico donde determinó que se trata de una necesidad educativa temporal y recomendó estrategias del aula y terapias de lenguaje. Estas acciones tienen un sólido respaldo legal. El artículo 158 de la LOEI señala que el DS debe registrar, acompañar y orientar los casos que requieran apoyo temporal o permanente. Los lineamientos del DS 2022 establece que debe realizar una valoración psicopedagógica preliminar y el Acuerdo Ministerial 2016-0020A define su rol en la evaluación y derivación de casos. Es decir, el DS no solo evaluó, sino que articuló las primeras acciones entre la familia, el docente y los especialistas, cumpliendo con su función de apoyo integral. Cumpliendo con este proceso de manera ordenada y efectiva, el vicerrectorado actúa como el gran coordinador. Es así que el rol del vicerrectorado es actuar como el garante y coordinador de todo este proceso. En el caso de Mateo, el vicerrectorado supervisó que se siguiera el protocolo, verificó que el docente hubiera registrado las observaciones y que la derivación al DS fuera de manera formal. Coordinó reuniones entre el docente, el DS y la familia para asegurar una atención integral. Gestionó la derivación a la UDAI cuando las estrategias iniciales no fueron suficientes. Aseguró que se le aplicara las adaptaciones curriculares recomendadas al estudiante. Todas estas funciones están explícitamente definidas en la normativa del artículo 253 de la LOEI, donde se establece que el vicerrectorado debe garantizar la aplicación de adaptaciones curriculares. En el artículo 159 del reglamento de la LOEI, le asigna la responsabilidad de coordinar acciones pedagógicas y canalizar la atención del caso. Y el modelo de gestión DAI lo posiciona como el líder de la articulación interinstitucional. En otras palabras, el vicerrectorado no solo es un administrador, sino un líder pedagógico que vela por que todo el sistema funcione de manera coordinada, respetando los plazos, los formatos y sobre todo el interés superior del estudiante. Analizando el caso de Mateo, se presenta la intervención de la docente como autora
o representante del DIE, Departamento de Inclusión Educativa, del UDAI, Unidad Distrital de Apoyo en la institución, y Vicerrectorado. ¿Cómo actúa un docente en este problema? El docente a cargo debe observar las dificultades que presenta el estudiante, en este caso el estudiante Mateo en el área de lengua y literatura, al momento de pronunciar los diferentes fonemas. Para ello, el docente debe continuar con lo que son las adaptaciones, estrategias de enseñanza con diferentes actividades. Posterior a eso, el docente debe reducir barreras metodológicas para facilitar la participación oral del estudiante. Posterior a eso, se le debe registrar el caso y derivar a lo que es el UDAI. Según el fundamento reglamentario de la LOEIT, menciona que en el artículo 155 se debe eliminar las barreras de aprendizaje. También menciona en el artículo 158 la atención a necesidades educativas especiales. Como último tenemos el artículo 160, que también nos menciona sobre el tema de la dislexia. Las dificultades del lenguaje y escritura son de las necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad. Por continuidad, se dice que el DIE, Departamento de Inclusión Educativa, se encarga de realizar la detección y la evaluación psicopedagógica inicial. Posterior, intervienen con estrategias para mejorar el lenguaje de manera oral y la expresión escrita, asociada al docente en adaptaciones curriculares. Con relación al marco legal, nos dice que menciona que en el artículo 103 y el 108 menciona las funciones del DIE, que se encarga de evaluar, detectar y psicopedagógica, interactiva, educativa y asociativa. La UDAI. La UDAI en los centros educativos, cuando presentan estos tipos de problemas con los estudiantes, debe realizar evaluaciones psicopedagógicas y acompañamiento especializado. Con ello también debe brindar estrategias para eliminar barreras y fortalecer el proceso de inclusión, como lo menciona en el artículo 287 y 292, lo cual nos indica que en situaciones que requieren una intervención multidisciplinaria o cuando la institución no dispone del DIE, en el caso pasa a la Unidad Distrital de Apoyo de la Inclusión, también conocida como la UDAI, que realiza evaluaciones de intervención especializada. Eso nos mencionan estos artículos. Y como finalmente podemos mencionar que el vicerrectorado supervisa todo el proceso institucional según el artículo 253 del reglamento. Esta autoridad debe coordinar las acciones entre docentes y equipos de apoyo, asegurando la implementación de adaptaciones curriculares y dar seguimiento al avance del estudiante con las diferentes actividades y con el apoyo tanto de padres de familia como el miembro que los rodea. Por lo tanto, la atención de Mateo se desarrolla de manera articulada y conforme a la normativa del docente detecta y deriva al DIE o UDAI, evaluando e intervienen en el vicerrectorado, coordina y supervisa. Este proceso garantiza una educación inclusiva en el derecho del estudiante a aprender sin ser excluido por su forma particular de expresarse. Por lo tanto, también podemos considerar que la atención de Mateo se fundamenta en la inclusión educativa, garantizando el derecho de aprender sin ser excluido por su forma particular de hablar, de pronunciar y de actuar con respecto
a estos temas cuando se afrontan. Después de lo mencionado anteriormente, se ingresa al procedimiento para realizar una adaptación individualizada. Para ello se necesita del documento individual de adaptación curricular, DIAC. ¿Qué es este documento? Es un instrumento de registro en el que constan los datos generales y específicos del estudiante y su contexto, su necesidad educativa específica y su competencia curricular, entre otros, a partir de cuál se elaboran adaptaciones curriculares necesarias. De esta manera, sirve como base para futuras adaptaciones durante la vida escolar del estudiante. ¿Quién es el responsable directo de elaborar este documento? El responsable de la elaboración del DIAC es el docente titular, quien cuenta con el apoyo del DS y del equipo de la UDAI. Ojo, este documento debe ser archivado en el expediente del estudiante con el fin de desarrollar adaptaciones coherentes y continuas posteriormente, desde la educación inicial hasta el bachillerato obligatorio. ¿De qué consta este documento? Consta de los datos de identificación del estudiante, fecha de elaboración y duración prevista, profesionales implicados en su elaboración, síntesis del informe psicopedagógico, el contexto escolar, social y familiar, el estilo de aprendizaje, la necesidad educativa específica, los profesionales que atienden al estudiante externamente, la competencia curricular, la propuesta curricular adaptada con objetivos del aula, objetivos individuales, destrezas con criterio de desempeño, metodologías, recursos de evaluación, reajustes y resultados finales, además de las firmas de responsabilidad. A continuación se les explicará mejor. Para poder indicar a más detalle cómo se realiza el documento individual de adaptación curricular, hemos tomado un formato del Ministerio de Educación, donde se puede ver claramente que como primero se debe poner los datos de identificación del estudiante. Aquí van los nombres, los apellidos, la edad, la fecha y lugar de nacimiento, el número de hermanos, el lugar que ocupa entre los hermanos, el nombre de la madre, el nombre del padre, el domicilio, la ciudad, la provincia, el código postal, el teléfono, el grado o curso, el paralelo y el año lectivo. Como segundo deben estar los datos de identificación de la institución educativa, el nombre de la institución, el número de distrito, la dirección, la localidad, es decir, la ciudad, pueblo o recinto, el teléfono, la modalidad en la que está el estudiante y el tipo de institución, si es fiscal, fiscomisional o particular. Como tercero, se debe poner la fecha de elaboración del documento y la duración prevista. Como cuarto, las áreas o materias con el objetivo de adaptación curricular. Como quinto, deben estar los profesionales implicados en la realización del documento de adaptación curricular, el nombre del profesional y la función que está cumpliendo. Como sexto, tiene que estar la síntesis de la información contenida en el informe psicopedagógico. Aquí se escribe una síntesis de los aspectos más importantes del informe. Pueden ser aspectos cognitivos, perceptivos, de atención, de memoria, de lenguaje, de motricidad, etc. Como séptimo, tenemos que ingresar los datos y aspectos relevantes de la historia del personal del estudiante. Datos de desarrollo, antecedentes familiares, la historia escolar, los estilos de aprendizaje que tiene, pueden ser visual, auditivo, kinestésico, el tipo de inteligencia, puedes tomar como referencia las 8 inteligencias múltiples. Como octavo, tenemos que tomar en cuenta los datos y aspectos importantes del contexto educativo actual. Aquí se especifica cuál es el desenvolvimiento del estudiante en los ámbitos académicos, el comportamiento, las relaciones, el tipo de aprendizaje, etc. Como noveno, se debe tomar los datos y aspectos importantes del contexto familiar, describir cómo se establecen las relaciones familiares, modos de crianza, rutinas, etc. También se debe especificar los aspectos que favorecen y los que dificultan el aprendizaje del estudiante. Como décimo, se deben tomar los datos y aspectos relevantes del contexto social. Aquí se debe referir cómo es el contexto social de amigos de
de la vecindad, grupos de compañeros, amigos de la institución, etc. Como número 11, se tiene la identificación de necesidades educativas que motivan la realización de la adaptación curricular. Aquí se debe poner la necesidad educativa específica asociada o no asociada a una discapacidad. Describir específicamente en qué aspectos el estudiante necesita ayuda. Como número 12, se debe poner las adaptaciones de acceso al currículo. Aquí se marca con una X los recursos técnicos que necesite el estudiante. Pueden ser silla de ruedas, andador, audífonos, medios de comunicación alternativa, material didáctico, entre otros. Como número 13, se pone la intervención de profesionales especializados, sean internos o externos. Aquí también se marca con una X qué profesional está atendiendo al estudiante. Entre estas opciones se tiene fisioterapeuta, enfermero, terapeuta de lenguaje, intérprete de lenguas de signos, profesor de apoyo en el aula, entre otros. Como número 14 tenemos la adaptación curricular. Aquí ya se pone el grado, el ente, el tiempo de duración, la materia y la competencia curricular. El docente debe poner qué puede hacer el estudiante y cómo lo puede hacer. Debe crear una propuesta curricular adaptada a la necesidad del estudiante. Aquí ya ingresan los objetivos educativos individuales. En este objetivo se debe escribir el objetivo que para este año lectivo se espera que el estudiante alcance. También se describe la destreza con criterio de desempeño. Esta propuesta curricular debe estar adaptada por unidad y tema, entonces aquí se debe poner la unidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como número 15 tenemos la metodología. Aquí se debe describir cómo se va a conseguir las destrezas con criterio de desempeño, qué metodología utilizará el docente, por ejemplo, tutorías entre compañeros, lecturas en grupos, proyectos guiados, trabajos en grupos, etc. Y por último, los recursos que se van a necesitar. Aquí se debe determinar con qué material de trabajo se va a trabajar. Puede ser concreto, semiconcreto, fichas, libros, lecturas, videos, películas, etc. Evaluación. Aquí el docente en el primer quimestre debe especificar qué y cómo se evaluará, con collage, exposiciones, proyectos, investigaciones, dibujos, pruebas orales, pruebas objetivas, etc. Se debe especificar. La evaluación se hará sobre el mismo rango de valoración que el resto de compañeros, es decir, sobre los 10 puntos, pero basados en la propuesta curricular adaptada. Aquí también se tiene, en la parte de abajo se debe poner los reajustes para mejorar esta adaptación. Y también se pone en el segundo quimestre. Aquí en el segundo quimestre, igual que en el primero, se debe tomar en cuenta los reajustes en caso de haberlos hecho. Como número 18 tenemos los resultados finales. Se debe describir qué resultados se tuvo en estos dos quimestres y cómo el estudiante pudo avanzar. Si fue favorable o no fue favorable esta adaptación, ¿no? Y por último tenemos las firmas de responsabilidad. Conclusiones del caso. El caso demuestra que la detención temprana y el abordaje integral de las dificultades del lenguaje son fundamentales para garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad. También el trabajo articulado entre docentes, DS, UDAI, autoridades educativas y familia permite identificar, evaluar y atender oportunamente las necesidades educativas específicas temporales, evitando impactos negativos en el aprendizaje y en la autoestima del estudiante. Por último, el cumplimiento del protocolo institucional, el uso de estrategias pedagógicas diferenciadas y el seguimiento continuo facilitan la participación activa del niño en el aula y contribuyen a fortalecer sus habilidades comunicativas, promoviendo así un proceso educativo más justo, equitativo y respetuoso con la diversidad.